Ya ahí está, no, ahí está grabando. Ya, jóvenes, espero que estén muy bien. Eh, ya empezamos, vamos a empezar a revisar este ensayo. Bueno, como siempre, recordar las normas, que a pesar de que hoy día, como siempre, cuando revisamos ensayos, no están en un Power, pero siempre ingresar con el mail institucional. El chat siempre bienvenido. Yo lo estoy leyendo en todo momento. El micrófono igual lo pueden activar para preguntas, dudas, consultas, mantener el distanciamiento físico, ¿ya? Y eso, no tenemos ninguna escala de idea de cómo se sienten. Eh, Trump todavía no se sabe en Estados Unidos. No, buena de Trump. Ya, bueno, yo les dije que mandaran las preguntas para ir ordenándolas y todo. Igual algunos, si en el chat se le va acordando de alguna duda, bienvenido igual. Miren, hasta la 9 nadie preguntó alguna. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de una pregunta entre la 1 y la 9? Diga sí o no. Hable ahora o calle para siempre. Lo leo, lo escucho. Ya parece que nadie tiene duda de la 1 a la 9. ¿Ya? Bueno, si alguno pregunta por la 2, que era piloto, la alternativa correcta es la A. Ya, un ejemplo de ilustración es crear el primer Congreso Nacional, porque el resto de las alternativas son elementos de otras características. La restauración monárquica, un elemento absolutista, totalmente en contra de la ilustración. Eh, la 3, el sufragio universal, eso no ocurre en el 33, no es un hecho que ocurrió en Chile. El fin del monopolio comercial ya podría ser, ya, pero no es un elemento más que nada particular. Y eso, ahora avancemos hacia la 9, que es la primera que alguien preguntó. Ya, la 9 dice, voy a leerla acá que la tengo en papel, me gusta más leerla en papel que en el computador. Dice la 9: la Sociedad de la Igualdad, fundada por Francisco Bilbao y Santiago Arcos, en 1850, pretendía organizar a los obreros, educarlos y promover su participación política en el sistema democrático. Al no existir una clase obrera definida, los miembros de la sociedad trabajarían con los artesanos. ¿Qué hechos o ideologías inspiran a esta organización? Crítica del régimen conservador de la época. Ya, acá alguien se podría haber confundido. Acá la correcta es la D. La D. Alguien se podría haber confundido, por ejemplo, con la B. El anarquismo de origen hispano, porque ahí se habla que se entraron artesanos, se intentó buscar gente de sectores obreros, ya hubo una participación democrática, pero el anarquismo en esa época no es fuerte en Chile. Francisco Bilbao y Santiago Arcos son personajes del liberalismo, más que anarquistas son liberalistas, son liberales, ¿ya? Y su mayor influencia en ese momento va a ser las revoluciones liberales de Europa. No olvidemos, son liberales, los liberales chilenos copian el liberalismo europeo. Revoluciones liberales de Europa. Chile es un ejemplo, mira como ejemplo a Europa al liberalismo europeo, ¿ya? Alguien se puede confundir, vamos descartando la otra. Ya, el socialismo marxista y el socialismo cristiano. No, ni Bilbao ni Santiago Arcos son marxistas, son liberales. Los nombramos cuando explicamos el liberalismo. El anarquismo hispano, no es fuerte todavía ni siquiera mucho en España y su influencia faltan décadas para que llegue a Chile. La llamada doctrina Monroe, que fundamentalmente que Estados Unidos ejerce una gran influencia sobre América Latina, no tiene que ver con Bilbao ni tampoco con Arcos. Y la realización del Congreso de Viena en 1814 tampoco tiene relación porque es una organización más que nada monarquista que quiere fortalecer el poder de los reyes en Europa. Ya, ahora vamos a la pregunta número 11.
que también consultó a algunos de sus compañeros. Dice, uno de los aspectos esenciales de la construcción del Estado chileno durante el siglo XIX fue la ampliación de la educación. En esta tarea, el Estado tendría un papel preponderante y no exento de obstáculos para para llevar adelante los proyectos educativos. Obstáculos que salvar, bueno, ahí está como mal escrita esa pregunta. Dice, en relación a esto último, ¿qué escollo se levantaría para el desarrollo de la educación pública con la impronta del Estado docente? Ya, o sea, dice, ¿qué dificultad se tuvo en el siglo XIX para crear una educación fuerte desde el punto de vista docente? Ahora, la correcta acá es la B, la oposición doctrinaria de grupos políticos conservadores y sectores ultramontanos. No olvidemos que cuando explicamos el liberalismo, hablamos de la educación en los gobiernos liberales. Y dijimos que habían dos corrientes, la llamada libertad de enseñanza y el Estado docente. El Estado docente decía que el Estado controlara fundamentalmente el currículum y las pruebas de selección para ser promovidos, ¿ya? Y eso fue fundamentalmente defendido por los liberales, por radicales y nacionales. Y la otra era la libertad de enseñanza, que era fundamentalmente tener la libertad, valga la redundancia, de enseñar lo que ellos quisieran, que era fundamentalmente tener la libertad de enseñar la clase de religión. Y la libertad de enseñanza fue defendida fuertemente por la Iglesia Católica. ¿Cuál fue durante el siglo XIX el partido que representó los intereses de la Iglesia Católica? ¿Cuál fue? ¿Cómo se llamaba ese partido? O sea, ¿quién lo recuerda? Nadie. Ya, los conservadores. Bien. Los conservadores son el Partido Conservador, el representante y la voz de la Iglesia Católica. Acuérdense, los partidos políticos del siglo XIX. Hicimos un eje cartesiano. Conservadores, liberales, radicales, nacionales. Vamos recordando. Y ahí los conservadores se oponen a esta educación del Estado docente. ¿Ya? Alguien se podría haber confundido con la C, la difusión de ideas liberales acerca de la igualdad y la libertad de conciencia. No, porque la libertad de conciencia, asociada a la libertad de culto, va a ser algo que va a proponer y va a incentivar el Estado docente, fundamentalmente a través del Partido Liberal, el Partido Radical y el Partido Nacional. ¿Ya? Ya. Después de la 11, ¿quién preguntó la 12? Dice la pregunta número 12. Aquí hay una palabra que quizás los confundió. Dice, tradicionalmente se ha considerado la historia de Chile en la segunda mitad del siglo XIX como una etapa de expansión nacional. Esta afirmación proviene de los avances del país en diferentes planos. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? Y acá la correcta es la A, solo dos. Y alguien puede decir, profe, la 1 dice, se incorporarían en forma permanente nuevos y amplios territorios inmediatamente al sur del paralelo 24 de latitud sur. ¿Cuál es el error que hace descartar esa alternativa? Hay una palabra. ¿Quién la descubrió? A mí me parece. Ya, bien, Maximiliano. Latitud sur. No se olviden que los territorios que se incorporaron fueron del paralelo 24 hacia el norte, hacia donde estaba Bolivia, Perú. Bien. Hacia el sur ya era chileno. Bien. ¿Ya? Y la 3, numerosas reformas a la Constitución Política del 33 permitirían ampliar las facultades del presidente de la República dentro del país. No, no se olviden, segunda mitad del siglo XIX, gobiernos liberales. Los liberales le quitan poder al presidente. Por ejemplo, eliminan la reelección presidencial. ¿Ya?
Por eso solo dos. Solo una palabra nos puede cambiar una respuesta. Ya. Ahora vamos a la pregunta 13. Ya. Acá está. Dice, la ocupación de la Araucanía a partir de 1862 tuvo un trastorno principalmente económico, motivado por el auge de la expansión de cereales a Europa, principalmente trigo. También el Estado deseaba afirmar su soberanía en aquellas tierras y dar continuidad al territorio nacional. Con todo, ¿qué otra influencia sería decisiva en la decisión de ocupar los territorios ancestrales de los mapuches? Y acá la correcta es la E, el carácter etnocéntrico. Ya, acá hay que explicar este concepto. ¿Qué es etnocéntrico? Etnocéntrico es cuando yo creo que una posición es la dominante y la verdadera, la que todo el mundo debe tener. Te doy un ejemplo. Eh, por ejemplo, yo puedo decir que la religión cristiana, la religión, no sé, que provenga del cristianismo, es la religión verdadera y que el resto de las religiones no son buenas. Es una posición etnocéntrica. Yo creo que mi religión es el centro y es la buena, la correcta. ¿Ya? Doy un ejemplo. Cuando se cuestiona a que las mujeres musulmanas anden tapadas completas. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¡Qué aberrante! Claro, yo lo estoy diciendo desde mi visión occidental, occidental, pero no me estoy poniendo en el lugar del otro, quizás. Que eso sería como relativismo, relativizar, sí, quizás el otro lugar está bien, parte de su cultura o más, ¿ya? Por eso, la E decía el carácter etnocéntrico de la cultura occidental y su visión de los pueblos originarios. Los pueblos occidentales creen que ellos son los civilizados, ellos son los buenos, ellos son los que traen la cultura y esa cultura se debe imponer. No olvidemos, ocupación de la Araucanía, se impone una cultura de origen europeo, se traen inmigrantes, inmigrantes europeos, fundamentalmente a la Araucanía llegan italianos, uno que otro alemán, e incluso también judíos que vienen de Europa. ¿Ya? Ya, nadie quiere preguntar sobre la 14. Parece que nadie preguntó sobre esa. Estaba fácil, parece. Ya. Bueno, después alguien preguntó por la 15. Por la pregunta número 15. Si a alguien se le ocurre un número entre medio, no tenga temor, que lo diga. Bienvenido. Ya. La 15 dice, durante el último tercio del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el mundo occidental vivió una serie de procesos de cambios en los aspectos económicos, sociales y políticos. Inevitablemente, estos procesos influirían en mayor o menor medida en la vida de Chile. En este contexto, ¿cuál de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? Y acá la correcta es la C, 1 y 3. Miren, siento que la 2 alguien igual la podría haber considerado correcta, ya, porque la 1 sí es. Se produce un desarrollo del sector bancario y se irá consolidando el uso del papel moneda como dinero en curso legal dentro de Chile. Sí, se empieza a difundir la creación de bancos, lo mencionamos, bancos fundamentalmente ingleses, se empieza a utilizar el dinero, ya sí. La 3, aparece el proletariado como un nuevo grupo social, bien, asociado a la actividad industrial. Sí, por ejemplo, las salitreras. Pero, 2, la aristocracia de origen colonial mantiene un papel hegemónico, exclusivo en la vida política, económica y social del país. Claro, el exclusivo es lo que nos descarta la alternativa, porque no solamente la aristocracia colonial, dueña de haciendas, va a ser la que va a dominar la política, porque también va a haber, por ejemplo, empresarios mineros asociados a la minería, a la actividad industrial. Tenemos la familia Edwards, por ejemplo, dueños de salitreros. Muchos también
de origen británico, ¿ya? Que se van a enriquecer por la actividad comercial, por ejemplo, por la actividad minera, Pedro León Gallo, por ejemplo, en la zona de Atacama, ¿ya? No se olviden, esos totalitarismos, esas palabras totales de exclusivo, todos, ¿ya? Por lo general no son, porque en la historia no son todos así, ¿ya? Eso. Es como que yo dijera, toda la sesión 2 de historia a esta hora está acostada escuchando la clase. No, quizás hay alguno levantado, ¿ya? Esos todos nunca se dan en las ciencias sociales, siempre hay diferencias, ¿ya? Es como decir que toda la gente que votó por el apruebo es de izquierda. No, quizá hubo mucha gente de derecha que también votó por el apruebo. Ya. Ahora, la 15, ya. Ya, alguien también preguntó por la 17. A nadie le interesa la 16. Ya parece que era fácil la 16. Ya, vamos por la 17. Ya, que era un cuadro, un gráfico, ¿ya? Que mostraba dos variables fundamentalmente. El salitre en el mercado de fertilizantes y otros abonos. Si se dan cuenta, el año de inicio de la guerra, el 14, marca un quiebre, cae mucho el uso de fertilizante, crece mucho el de otros abonos. Pero si se dan cuenta, ya a partir de fines del siglo XIX, otros abonos están creciendo como fertilizante y el salitre va en caída. Entonces dice, en el gráfico anterior se compara la participación porcentual de las ventas de salitre en relación a otros fertilizantes disponibles en el mercado mundial entre 1894 y 1918. A partir del análisis del gráfico, ¿qué se puede concluir? De acá la correcta es 1 y 3. ¿Y por qué vamos a descartar la 2? Bueno, la 1 dice, hacia fines del siglo XIX, el salitre representa casi 3/4 partes de los fertilizantes comercializados en el mundo. Vámonos acá, ¿dónde están los números? Sí, 73 en por ciento representa el salitre y solo 27 otros abonos. O sea, casi 3 veces más el salitre que otros abonos. Correcto. La 3 dice, al concluir la Primera Guerra Mundial, se constata una tendencia a la disminución del uso de fertilizante como abono natural. Sí. Después de la guerra se ve que cae mucho más, ¿ya? E incluso, miren, durante el año antes de la guerra, o sea, cuando se inicia, está en 56, después baja a 40, y lo sobrepasan otros abonos al término de la guerra. La 2 dice, la primera década del siglo XX marcó una estrepitosa caída del salitre chileno que fue reemplazado por el guano. Bueno, el cuadro no está diciendo que fue reemplazado por el guano. De partida, las primeras 2 décadas, claro, hacia 1918 el 60% del abono es otro abono, que podríamos decir que es guano, quizás se podría deducir, ¿ya? Pero no quiere decir que fue reemplazado, ¿ya? Porque sigue teniendo un 40% de importancia como uso de fertilizante, ¿ya? Por eso se descarta esa alternativa, ¿ya? No fue reemplazado. Ya, bueno, la 17, esa es la correcta. La 18, nadie la preguntó, pero es pregunta piloto, por lo cual no saben la respuesta. Y la 18, la correcta es la B, ¿ya? Que fundamentalmente producto de la Gran Depresión, la consecuencia política más relevante es que la sociedad civil va a exigir la renuncia de Carlos Ibáñez del Campo, quien renuncia a la renuncia y se genera la República Socialista y un periodo de convulsión política. Ya. Jóvenes, entre la 17 y la 22, nadie tiene dudas, al menos en el mail o por WhatsApp. ¿Alguien
¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Ahí en la 19, 20, 21. Ya, la 19. Vamos, Maximiliano. La 19. Ya, la pregunta 19 es sobre la Corfo, sobre los gobiernos radicales. Y ahí bueno, la voy a leer. Dice, la gran recesión económica mundial de comienzos de la década del 30 provocaría un gran desprestigio del liberalismo económico clásico al quedar en evidencia que algunos de sus supuestos no eran ciertos. Políticos y economistas buscaron alternativas para sobrellevar los efectos de la crisis económica e independizarse de los vaivenes de la economía mundial. En este contexto, muchas economías adoptarían proyectos estatistas o con gran intervención del Estado como modelos de desarrollo. En Chile, ¿cómo se concretarán estas nuevas propuestas? Ya, acá la correcta es la A. La Corfo, la creación de la Corfo, simboliza esta mayor intervención del Estado en la economía. No olvidemos, la Corfo crea empresas estatales, entrega préstamos a empresas privadas, ayuda a desarrollar infraestructura necesaria para crear empresas, crea un plan económico nacional ya de proyección de 5 años, por lo cual la Corfo demuestra esa mayor intervención del Estado. No sé, Maximiliano, ¿cuál pusiste tú como alternativa? Alguien podría haber puesto la C, quizás, la estatización de empresas privadas consideradas estratégicas. Ya, eso no es de la época, bueno, tú justo pusiste la C, pero eso no es de la época de la Corfo. Eso lo podríamos perfectamente poner en el gobierno de Allende, o quizás también de Frei Montalva, que estatizan alguna parte de la producción de cobre, ¿ya? Pero eso es más adelante. Estamos en la década del 30, gobiernos radicales, la Corfo. La Corfo simboliza esta mayor intervención del Estado. Ya. Ahora vamos a la pregunta 22. No sé si hay alguna más antes de la 22. Ya, parece que no. Ya, 22. Ya. Acá habla sobre el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, 1952-1958. Dice, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se caracterizaría por el estilo populista del presidente. Sin un apoyo partidario sólido, debió negociar con los distintos sectores políticos para llevar adelante su programa de gobierno. Sin embargo, hubo problemas que no pudo resolver. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida en la identificación de estos problemas? Acá la correcta es la C. El gran problema que tuvo Ibáñez fue el tema de la inflación. ¿Se acuerdan que para controlar la inflación se contrató una empresa norteamericana, economista extranjera, que se llamaba Klein Sack, que intentó hacer ciertas reformas para mejorar la economía del país, en especial la inflación? Y la C dice, la constante alza de precios de bienes y servicios en el país. La inflación es fundamentalmente el alza de los precios, ¿ya? Eh, bueno, alguien podría haber puesto la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Sí, se va a derogar durante el gobierno de Ibáñez, pero no es un problema. Al contrario, es un avance desde el punto de vista democrático, ¿ya? Y la exclusión de las mujeres como candidatas a cargos parlamentarios no va a ser así. De partida, Ibáñez se apoya mucho en el movimiento feminista, ¿ya? Ya, ahora vamos a la 23. No sé si hay alguna duda más sobre alguna de las preguntas. Hoy día están muy callados. No escriben, no sé qué pasó. Creo que los dejó mal el resultado del ensayo. Estuvieron bien malos, hay que decir. Fue un retroceso bastante importante. Eh, bueno, lo he conversado con mis colegas, pero me di cuenta que, así como mirando rápidamente, los puntajes de ellas también disminuyeron bastante. Eh, Siento que quizás, no sé, habían preguntas un poco más difíciles,
¿Qué habrá pasado? Estuvieron desconcentrados en muy poco tiempo quizás para hacerlo, muy pocos días, no sé qué habrá pasado, pero hubo una disminución significativa en varios. Solo muy pocos se lograron mantener y uno que otro subió. Ya, 23. Dice, luego del término de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un periodo de confrontación ideológica y política entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que marcaría la historia del mundo prácticamente hasta fines del siglo XX. En Chile, la influencia de este conflicto tendría características muy nítidas, lo anterior. ¿En qué situación se puede apreciar? Ya, o sea, ¿de qué manera podemos ver la Guerra Fría en Chile? De acá la correcta era la B, la sobreideologización de la política nacional, situación que se expresaría en proyectos políticos divergentes y excluyentes. Es lo que hablábamos de estos proyectos de reformas estructurales, cuando hablábamos del gobierno de Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, que cada uno quiere imponer su proyecto. No llega a negociaciones con el otro sector, sobre ideologizados, ya empezar el gobierno de Allende, que la sociedad se moviliza en uno u otro sector político, ya. Acá alguien se podría haber confundido, por ejemplo, con la D, la preponderancia de los partidos de izquierda marxista en la política gubernamental y parlamentaria en la década del 60. Ya, si bien el gobierno Allende llega al poder y va a tener una amplia mayoría en algunos sectores, va a ser más importante la izquierda, no hay una preponderancia. Ya pensemos que la política nacional se dividía en tercios, los tres tercios. Ya había un sector de derecha, un sector de centro y un sector de izquierda, por lo cual no había una preponderancia. ¿Ya? Estaba dividido. Ya. No sé si hay alguna duda entre la 24, 25 y 26, porque la siguiente pregunta es la 27. No sé si quiere preguntar sobre la 24 o 25 o 26. Cri. Ahí, ya. Vamos a la 27. Ya. No, vámonos. Ya, gracias, Maximiliano. Al menos tú estás ahí. Ya. Ah, ya, la que dijo la 25. Vamos, 25. Kiri, ¿tú hiciste el ensayo ya o no? Porque tú me has dicho que lo hiciste, que lo ibas a hacer ahora. Sí, ya. Ya. Para no soplarte las respuestas antes de que lo hagáis. Ya. 25. Dice, en la década de 1980 se iniciaría una oleada neoconservadora en el mundo occidental, situación que se reflejaría en la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos y de Margaret Thatcher como primera ministra británica. La Guerra Fría estaría en una nueva fase de enfrentamiento entre las potencias occidentales y la Unión Soviética. El nuevo escenario, marcadamente neoliberal y globalizado, tendría una enorme fuerza económica en el mundo occidental. En este aspecto, ¿cómo se manifestó en Chile el nuevo escenario? Ya. Acá la correcta es la D, la disminución de la participación directa del Estado en la economía, porque la misma pregunta dice más o menos el periodo del cual estamos hablando desde el punto de vista económico. En el texto se habla fundamentalmente en la tercera, en la cuarta, en la quinta línea, dice el nuevo escenario marcadamente neoliberal y globalizado. Nosotros sabemos que las características del neoliberalismo y de la globalización es una mayor intervención del Estado. Es un Estado que solo regula, fiscaliza, pero no es un Estado empresarial como un agente económico relevante, como sí lo fue en la década de los 40, 50, 60. ¿Ya? No olvidemos, década del 80, dictadura militar,
economía de la dictadura, menos presencia del Estado, privatizar un Estado subsidiario, ¿ya? Por lo cual la correcta sería ahí. Alguien igual podría haberse confundido con la A, ¿ya? La represión de los grupos políticos de carácter marxista. Sí, hubo una represión en Chile fuerte a los grupos de carácter marxista, pero el tema es que la pregunta es sobre elementos económicos. Dice, en el nuevo escenario, marcadamente neoliberal y globalizado, tendría una enorme fuerza económica en el mundo occidental. En este aspecto, por lo cual está preguntando por la economía y no por la represión política. ¿Ya? Por eso se descartaría, por ejemplo, la A. Destaquemos que Margaret Thatcher fue muy aliada de la dictadura militar chilena. ¿Ya? Chile apoya a Margaret Thatcher en la guerra de las Malvinas contra Argentina. Ya, ahora vamos a la 27. 27. Dice, en 1990 se inició en Chile el retorno a la democracia con la presidencia de Patricio Aylwin. El nuevo gobierno optaría por mantener los principios del modelo económico de carácter neoliberal establecidos en 1975, pero con la intención de responder a la deuda social que se estaba generando. Por otra parte, las demandas de justicia en torno a los europeos, a los derechos humanos ocurridos en el régimen militar, obligaron al gobierno a tomar medidas al respecto. En este contexto, ¿en qué se tradujo la respuesta del gobierno mencionado? Y acá la correcta es la B. Patricio Aylwin, lo vamos a ver la siguiente semana, va a crear una comisión, la comisión Reding y la comisión Balech, perdón, sí, la primera es Reddit, eh, donde se va a buscar investigar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y se inician las denuncias contra los violadores de derechos humanos, ¿ya? Por eso se crea una comisión presidencial que busca denunciar y generar ciertos, no sé, cierta ayuda, ya reposición económica más que nada de estas violaciones que se ejercieron a manos del Estado. Alguien se podría haber confundido, ya, eh, fundamentalmente con la A, la destitución de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la subordinación a las autoridades civiles. Bueno, ahí lo vamos a ver la siguiente semana. Eso no va a pasar porque tal como les mencioné antes de ayer, la Constitución del 80 establecía que el presidente no podía remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas sin la consulta del Consejo de Seguridad Nacional, que estaba integrado por los mismos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? La C dice la presentación ante la justicia de una serie de querellas en contra de los responsables de los delitos de lesa humanidad. El Estado como tal, no va a hacer denuncias por violación de derechos humanos. No lo va a hacer. Patricio Aylwin, bueno, no se moja el potito, no lo va a hacer. Y lo que lo van a hacer es la civilidad. La agrupación de detenidos desaparecidos, por ejemplo, algunos partidos políticos, organizaciones civiles, pero no el Estado. Al contrario, muchas veces el Estado no se hizo parte de estas denuncias. Ya. Ahora vamos a la 28, que también preguntaron. Dice, al comenzar el siglo XXI, las características demográficas del conjunto de la población chilena evidenciarían cambios significativos en relación a las últimas décadas del siglo anterior. Estadísticamente, ¿cuáles son los cambios de mayor visibilidad? De acá la correcta es la C, que es el aumento porcentual de la población considerada tercera edad. Chile es un país que hace ya más o menos 30 años atrás está envejeciendo. Lo hablábamos alguna vez en clase, cada vez
hay menos nacimientos y la causa fundamental es fundamentalmente que la mujer posterga la maternidad. ¿Ya? Hoy tenemos mujeres modernas que trabajan, estudian, y no como hace 50 años atrás, que eran educadas para ser madres y dueñas de casa. Por lo cual, el mayor rasgo demográfico que estamos viviendo hoy día es que la población chilena se está envejeciendo. ¿Ya? Hay menos niños y hay más adultos mayores y tercera edad. ¿Ya? Eh, Alguien podría haber puesto la B. Sí, hay cierto crecimiento de demanda, claro, porque hay mayor cobertura, ¿ya? Pero no es un rasgo característico de nuestra demografía. Y tampoco la E, que se gran aumento de la tasa de crecimiento debido a la llegada de inmigrantes. Fundamentalmente, la llegada de inmigrantes es un fenómeno más reciente y no ha provocado un crecimiento de nuestra población, sino que más que nada ha logrado eh, tapar, tapar esa menor cantidad de nacimientos, ¿ya? Claro, antes nacían 5 guaguas por mujer, hoy nace una, claro, pero está llegando inmigrantes y eso hace llegar a una tasa de nivel de reemplazo, ¿ya? Pero no es que estemos creciendo más, que el país esté explotando en cantidad de gente, no, porque además somos un país hoy día con baja tasa de natalidad. Ya. Jóvenes, entre la 28 y la 38, nadie preguntó, ¿hay alguna duda entre la 28 y la 38? Parece que no. Entre la 28 y 38. Ya la 29. Bueno, ya la 29 dice así. Ya, este es un texto bastante largo. Lo vamos a leer igual. Porque este ya son preguntas del extinto ítem de historia universal. Dice, el siglo XIX, en su idealismo liberal, estaba sinceramente convencido de que se encontraba en línea recta e infalible hacia el mejor de los mundos posibles. Este ideal de progreso, ¿ya? Fueron vistos con desdén los tiempos pasados, con sus guerras, hambrunas y sus revueltas, como una época en que la humanidad seguía siendo menor de edad y poco iluminada, pero se decía que no necesitaban más que unas pocas décadas antes de que los últimos vestigios del mal y la violencia fueran finalmente superados. Esta creencia en un progreso ininterrumpido era irresistible y verdaderamente en ese momento tenía la fuerza de una religión. E incluso se creía más en este progreso que en la Biblia, y este evangelio parecía irrefutablemente demostrado cada día gracias a los nuevos milagros de la ciencia y la tecnología. Dice, en el fragmento anterior, un destacado escritor de origen austriaco de la primera mitad del siglo XX resume la percepción que los europeos tenían de su sociedad hacia fines del siglo XIX. De acuerdo al análisis del documento y considerando el contexto histórico de la época, ¿qué se puede concluir? Ya, la correcta caerá la E, que el cientificismo del siglo XIX llevó a los extremos la confianza en el progreso material y espiritual de la humanidad. Claro, la gente cree que producto de la revolución industrial hasta el siglo XX hemos crecido tanto en avances, hemos inventado el ferrocarril, el telégrafo, vacunas, el desarrollo de la medicina, que la gente cree que el cientificismo nos ha llevado a un extremo de positivismo, que somos los mejores, que vamos a llegar a lo máximo, que el mejor ejemplo es el Titanic. O sea, se creó un barco gigantesco que supuestamente nunca se iba a hundir, ¿ya? Que era el ejemplo del desarrollo de la ciencia. Bueno, todos sabemos la historia triste en la cual terminó el Titanic, ¿ya? Alguien parece confundido con la A, que los liberales del siglo XIX consideran la historia de la humanidad como una acumulación de conocimientos y progresos. Puedo decir, yo creo que era confundible, ¿ya? Eh, Se puede decir que sí, daba cierta interpretación, pero más que nada
la E es más correcta porque en el texto se habla de la excesiva confianza, más que nada. ¿Ya? Maximiliano, no sé si tú pusiste la E, tú pusiste con la A o con otra. La B igual podría haber sido, como que se resaltan estos periodos de paz, pero igual se destaca que se dejó atrás como periodos oscuros y de violencia. Sí, bueno, era confundible con la A, pero el texto habla más como nada de esa confianza excesiva que existía en esa época. Por eso es más correcta la E, pero igual la era como para confundirse. Ya, Matías dice la 28, pero creo que la 28 yo la leí recién. Sí, pues, la leí recién, Matías. Es la que es característica general de hoy día del Chile del siglo XXI, desde el punto de vista demográfico, que somos un país que envejece. Ya, no el tiempo, voy a ir a las siguientes. 38, 38. Ya, 38. Dice así. En la segunda posguerra, las antiguas potencias coloniales, o sea, me imagino que si dice la segunda posguerra, es que es post Segunda Guerra Mundial, principalmente el Reino Unido y Francia, debieron conceder la independencia a gran parte de sus antiguos territorios coloniales. Este proceso de descolonización se explica por la debilidad de las potencias coloniales luego de la Segunda Guerra Mundial y por la oposición de Estados Unidos y la Unión Soviética al neocolonialismo. Sin embargo, también influiría decisivamente en los procesos independentistas de África y Asia la formación de una élite originaria de hombres y mujeres. ¿Cuál es la razón que explica este último antecedente? Y acá la correcta es la A. Su educación en universidades de Occidente, aquilatando, no sé qué significa aquilatando, me imagino que absorbiendo, los principios de la democracia, la autodeterminación de los pueblos y el nacionalismo. Sí, igual era un poco rebuscado. No sé, no tenía que saber la vida de estos grandes próceres de la independencia de África y Asia para saber que esto era una universidad de Europa. No sé, por ejemplo, Ho Chi Minh, el libertador de Vietnam, el que unificó Vietnam comunista con la capitalista, claro, Ho Chi Minh estudió en Francia, ya incluso previo a las guerras mundiales. Ya algunos de los otros próceres también estudian en universidades occidentales, ya. Acá alguien se podría confundir con la E, que es la disposición a una guerra de guerrillas en contra de los colonizadores británicos. Ya sí, en gran parte del territorio hubieron guerras de guerrillas, pero la pregunta hace referencia a la formación de estas élites que organizaron las independencias, ¿ya? O sea, la E es correcta, si en estos países hubieron guerras de guerrillas, ¿ya? Pero acá se está preguntando por la formación de estas élites, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna duda en esa. Esa le preguntaron varios. Ya. Ahora, ya voy a mencionar la 41, que era piloto. Nadie le preguntó la 41, pero era piloto. Y acá la correcta es la E. La correcta es la E. Habla sobre Mikhail Gorbachev, la perestroika y qué provocó. Nosotros lo vimos en clase a principios del semestre. Lo que provocó la perestroika fue fundamentalmente el desmoronamiento del bloque soviético. Los países de la ex Unión Soviética y aliados de la URSS se empiezan a ir del Pacto de Varsovia y se empiezan a independizar. Y termina cayendo el comunismo en Europa del Este. Ya. Y alguien preguntó la 42. La 42 dice así. Dice, el fin de la Guerra Fría cambiaría el escenario geopolítico mundial. De un sistema bipolar se pasaría a la unipolaridad donde Estados Unidos y sus aliados ejercerían la hegemonía política mundial. Este cambio sería particularmente notorio en el aspecto económico. ¿Qué hechos reflejarían esta situación? Ya, está preguntando por el aspecto económico. Acá la correcta es la C, la libre empresa y la desregulación de los mercados mundiales avanzarían rápidamente.
Hoy la libre empresa, la propiedad privada, es el principal agente económico y se han desregulado los mercados mundiales. No hay una mayor intervención del Estado. Si igual hay una regulación, sí, pero no tan estricta como antes. Hay solo un dólar, por ejemplo, solo dos precios al dólar, comprador o vendedor, ya se puede invertir constantemente en otros países o no. A eso se refiere que hay una mayor desregulación. Alguien podría ser confundido, por ejemplo, con la A, que se establecería el libre comercio entre los países de la Comunidad Europea. Sí, pero la Comunidad Europea existe de antes de la caída del muro y del fin de la Guerra Fría. Y ya comercial libremente entre ellos. No se generó post, post Guerra Fría. La Comunidad Europea surge post Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y ya comerciaban libremente entre ellos, ¿ya? Por eso no es la A, ¿ya? Porque acá estamos hablando del fin de la Guerra Fría, ¿ya? Además está hablando de cómo avanzó una visión del mundo. Y esa visión del mundo ya era dominante en la Comunidad Europea. Ya, en la 42. Chuta, estamos ahí en el tiempo. Ya, me quedan 5 preguntas. Ya, 42 dice así. El fin de la Guerra Fría. No, pues ahí leí, perdón. Ahí leí la 42. Nadie me avisó. Ahí leí la 42. Voy a leer la 41 que habían preguntado. No, la 41 era estoy puro confundido. La 41 era piloto, la 42 alguien preguntó. Ahora pregunté algo por la 43. Perdón, sí, 43. Ya, esta es una pregunta polémica. Habla sobre los populismos en América. En América Latina, el populismo surgió en las décadas del 40 al 50 en países severamente afectados por la Gran Depresión. Entre estos países están Argentina, con Juan Domingo Perón, Chile durante el segundo gobierno de Carlos del Campo y Brasil en tiempos de Getúlio Vargas. Bueno, también podríamos nombrar Lazo de Cárdenas en México. Estos líderes aparecían cercanos a la gente y actuaban en favor de los grupos desfavorecidos. Además, promovieron la intervención del Estado en la economía y apelaban a la conciencia nacional. Sin embargo, estos líderes populistas tenían una relación difícil con la democracia. ¿Qué conducta justificaría esto último? Acá la correcta es la A, que a menudo ignoraba la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque gran parte de estos personajes que se nombró se apernaron, como se diga, al poder, no respetaban muchas veces fallos judiciales e intentaban ir mucho más allá a favor de sus propuestas. Acá alguien se podría haber confundido o con la C o con la E. Por ejemplo, no respetaban la propiedad privada con sus políticas socialistas estatizadoras. Por ejemplo, en Brasil, Getúlio Vargas va a estatizar las empresas petroleras, ¿ya? Perón también va a estatizar, ¿ya? Por lo cual, eh, eso podría haber sido, pero acá más que nada está hablando del sistema democrático, del sistema político, y la E se consideran orgullosos herederos del fascismo. Ya ninguno se dijo fascista, pero Juan Domingo Perón era bastante cercano a ex líderes de la Alemania nazi, a quienes va a dar asilo incluso, ya, y al final de su época fue bastante autoritario. No olvidemos que Perón es de origen militar. Ya, acá nombran la B. Eran partidarios del unipartidismo y no permitían la existencia de la oposición. Ya, estos líderes, si ponemos a Perón y a Ibáñez, no son unipartidistas. Más que nada, ellos están fuera de los partidos políticos. Ambos son de origen militar. Ibáñez y Juan Domingo Perón son de origen militar y sí permitieron otros partidos políticos. Perón sí permitió, por ejemplo, uno de los partidos más importantes de Argentina, que es el Partido Radical. ¿Ya? En Chile sí existieron partidos, al contrario, incluso Ibáñez
va a derogar la ley maldita y va a aceptar al Partido Comunista, e incluso Ibáñez va a negociar con partidos políticos. Y el caso de Brasil, lo mismo, está muy asociado también a los partidos políticos. No es que quieran el unipartidismo. Sí, alguien podría haber dicho, igual en Argentina hoy día todos son peronistas, o gran parte de la clase política, sacando a Macri, por ejemplo. Claro, es el principal partido argentino, pero hay otros partidos también. Y se van a impulsar también, se van a aceptar por parte de Perón. Ya, ahora vamos a la 44, que también se preguntó. Dice, durante el siglo XX, las economías latinoamericanas sufrieron los vaivenes de los mercados mundiales, con ciclos de expansión y de contracción, provocando crisis económicas y políticas en la mayoría de los países de la región. ¿Qué causa explica esta trayectoria irregular de las economías del subcontinente? Ya, la correcta ahí es la D, que son economías más que nada basadas en la producción y exportación de materias primas. Nosotros exportamos cobre, los argentinos exportan carne, productos alimenticios, ¿ya? Otros exportan caña de azúcar, petróleo, minería igual. Y eso hace que exportemos productos muy baratos, no tan elaborados, y que ante cualquier crisis esos productos bajen mucho de precio, ¿ya? Eh, Alguien podría haber puesto también la incapacidad de fijar precios a los productos industriales. No, no tiene nada que ver porque antiguamente hubieron precios protegidos y así todo igual éramos afectados por las crisis internacionales. Ya, la 45 dice, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 alentaría el surgimiento de movimientos guerrilleros en varios países de América Latina. Estos grupos pretendían llegar al poder mediante la vía armada y destruir las democracias burguesas existentes en la región. Para Estados Unidos, estos movimientos constituían un peligro, por lo cual los combatiría directa o indirectamente. Desde un punto de vista geopolítico, ¿por qué Estados Unidos se oponía a estos procesos revolucionarios? Ya, ¿por qué se opone Estados Unidos a que surjan movimientos de izquierda en América Latina? Doctrina Monroe, Estados Unidos considera que América Latina es parte de su zona de influencia, eh, no quiere movimientos revolucionarios en América Latina por su seguridad interior, ¿ya? Por eso la correcta ahí es la B, ¿ya? Que no permite el triunfo de revoluciones porque considera que esta es una zona de su influencia y no de influencia soviética. Ya luego, nadie preguntó por formación ciudadana, mucho. Veo que parece que es su mejor ítem. Y voy a ir a la 61. Me quedan dos preguntas que alguien preguntó, que mandó por mail, que son la 61 y la 73. Voy a resolver esas dos y si nos queda tiempo, voy a alguna de sus dudas. ¿Ya? Ya. Ah, y test hay, más que nada por formalidad. Tenemos que tener test los días jueves y son solo dos preguntas, es que van a ser súper rápido. Dice, la 61. La Constitución vigente señala que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. El artículo mencionado justifica la existencia de instituciones y autoridades que, dentro del Estado, poseen autonomía, las atribuciones exclusivas que les otorga la ley, formando parte de un creciente proceso de descentralización. Entre las instituciones que caben en esta calificación, ¿cuáles se incluyen? De acá la correcta son los municipios y los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de descentralización, es entregarle poder a las instituciones locales. Ya que en este caso serían los municipios y los gobiernos regionales, como sería el caso de los intendentes. ¿Ya? Justo parece que es. Ahí sí. Ya. Pero en la pregunta también se menciona algo que se podría confundido, donde se habla de la posee autonomía. Claro, uno dice institución autónoma, Contraloría General de la República.
La Contraloría General de la República es autónoma, o podría haber puesto el Ministerio Público, y también es autónomo. Pero acá se está hablando de la descentralización administrativa, ¿ya? Entregar poder a instituciones locales, ¿ya? Y ahí entran los municipios y los gobiernos regionales. Porque las CEREMIS, que son las Secretarías Regionales Ministeriales, dependen de los ministerios. Sí, ahí igual era para confundirse, Sofía, por la palabra autonomía. Pero descentralización tiene que ver con entregarle poder más que nada a las regiones o a las instituciones locales, como sería el cargo de municipio. Ya, y voy a la última que alguien me envió, que fue la pregunta 73, que es un gráfico que nadie, que es muy difícil de entender, debo decir. Pero esta pregunta, yo miré el gráfico y miré así, y me acordé de mis peores tiempos en las clases de economía en la universidad. No entiendo qué simboliza esa línea cruzada, pero después uno lee la pregunta y se da cuenta que el gráfico no sirve para nada. Porque dice, el gráfico adjunto representa la trayectoria típica de una demanda inelástica, es decir, una demanda que no se ve muy afectada por las variaciones de precio. O sea, al leer la pregunta, me están preguntando por productos que a pesar que suban de precio, siguen siendo demandados. Pregunta, ¿qué producto de nuestra canasta común y corriente, a pesar de que suba de precio, lo seguimos comprando? El pan. Bien, Matías, el pan. Somos una sociedad consumidora de pan, es la base de nuestra dieta, y a la palta, dice la. Ya. Alguien podría haber dicho también la benzina, por ejemplo. O sea, no, me imagino que ustedes no consumen benzina. Espero que no sean de estos tipos de drogadictos que consumen benzina, etanol, todas esas cosas. No, pero también la benzina es el combustible para mover productos y todo eso. ¿Ya? Cerveza sí, suban de precio, ¿no? Hay que poner hecho los cigarros, que le suben precio, impuestos, y la gente sigue los consumiendo. Entonces dice, en general, ¿qué razón explica en gran medida esta situación? Y ahí la correcta es la E, que existen bienes y servicios que la población difícilmente puede dejar de consumir. Un producto de una demanda inelástica quiere decir que a pesar de que le suban el precio a ese producto, la gente lo sigue demandando, la gente lo sigue comprando. ¿Ya? Hablamos del pan y todos los ejemplos que ustedes vieron de primera necesidad. Muy bien. Profe, Cuéntame. es que ahora que lo veo, ahí me perdí porque como que la línea de demanda está bajando. Claro, yo pensé lo mismo. Yo cuando vi el gráfico, la demanda bajaba y uno ve que el precio sube. Pero la pregunta dice otra cosa. La pregunta dice que los productos aumentan de precio, pero sigue igual la demanda. Como que el gráfico está. Divertido el gráfico ahí está de más. Solo con la pregunta ya se puede establecer. Eso. Ya jóvenes, ahora vamos a Classroom. Queda un minuto. Bueno, si pueden hacerla en otro momento sería ideal. Es un test, más que nada por formalidad, porque el centro hoy día era revisar sus dudas. Tiene solo dos preguntas. Es breve, no se acostumbren, no va a ser así siempre. Ya, pero era más que nada por formalidad y son preguntas de economía y formación ciudadana. Y en Classroom también está el recurso 3, que es la guía de metacognición. La semana anterior fueron puras preguntas de historia de Chile del siglo XIX. Ahora son puras preguntas de historia de Chile, pero del siglo XX. ¿Ya? Solo puse hasta la dictadura, que es lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Ah, la que vence hoy. Ya, la que vence hoy está en la clase número 66, que es el 22 de octubre. Acá está, dice recurso 2 de aplicación, guía de metacognición. Eso. Ya jóvenes, cuídense mucho, no les quito más tiempo, hagan esas dos preguntas cuando puedan. Ya en la 1 ya hay 3 respuestas, bien, bien, y todas correctas, muy bien. Así que eso, cuídense, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Si alguno quiere la película que les mandé, que estaba, caché que estaba mal el link, me avisa, porque la tengo descargada. Se las puedo mandar, ¿ya? Para que la vean el fin de semana. El que quiera me habla, me manda un mail, WhatsApp, lo que sea, se la mando. Eso. Adiós. Chau, chau.